Este miércoles del corazón nos acompaña como siempre nuestro querido doctor Ángel González Medina, hoy hablando sobre hipertensión arterial cognitivo o mental. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850, también al 833-380-0062 desde cualquier parte del mundo, y puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas a medida que vayamos desarrollando los conceptos. Si usted tiene alguna duda, no se quede con ella, comuníquese y el doctor Ángel González Medina siempre está en la mejor disposición de poder despejar cualquier duda que usted tenga. Doctor, buenos días, dando inicio al tema central del día de hoy de inmediato. Sí. Buenos días a todos. Obviamente, cuando hablamos de hipertensión arterial y deterioro cognitivo, deterioro de la memoria, deterioro de las funciones mentales de las personas que son afectadas por la hipertensión arterial. Lo cognitivo se refiere básicamente a toda la información, ¿verdad? A todas las funciones que el cerebro coordina de la información que tiene para procesarla y cómo interpretarla, cómo hacerla plausible de cada individuo. Y por supuesto, la hipertensión arterial es una de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo, que causa deterioro del estado de memoria, funcional de las personas. Esto es muy importante porque como la hipertensión arterial es una enfermedad que se conoce como el enemigo silencioso y que lentamente puede ir causando daños que muchas veces la persona no percibe, y que incluso en los foros comunes de donde se discute sobre hipertensión arterial, este era un tema que prácticamente no se trataba hasta hace algunos años. Pero las evidencias encontradas, ¿verdad?, cuando examinamos a nuestros pacientes, los evaluamos de manera más precisa, nos da la razón de que en definitiva la hipertensión arterial no solamente afecta a otros órganos por el daño vascular que va produciendo, sino que a nivel cerebral, que se le haya asociado con los eventos de hemorragia cerebral y trombosis cerebral, pues uno de sus grandes efectos es precisamente los daños que va causando a nivel de la vasculatura cerebral, a nivel de la estructura cerebral y de la función cerebral, y esto va en detrimento del estado de memoria y de capacidad funcional de las personas. De tal manera que ya no solamente se considera la hipertensión arterial como una causa de demencia vascular por el origen del trastorno vascular que causa, sino también que es un factor que condiciona la aparición de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las enfermedades mentales y de trastorno de la memoria y de capacidad funcional más frecuentes. Según estimaciones, un 40% de las demencias están asociadas con enfermedad de Alzheimer. Bien, doctor, usted ha hecho una introducción magistral y me ha dejado algunos conceptos ahí que me gustaría ir poco a poco pues detallándolos. Por ejemplo, el tema de que la gente se preocupa más cuando es un paciente hipertenso, se preocupa más por el cuidado del corazón, de los riñones, y quizás el tema de la salud del cerebro se deja un poquito de lado. Entonces, la importancia de tomar en cuenta esto también para que la gente se quede con esto marcado ahí. No es solamente estar pendiente a cómo está mi corazón cuando soy un paciente hipertenso, a cómo están mis riñones, sino que también debo verificar cómo va el funcionamiento y la estructura de mi cerebro. Claro que sí. Fíjate que una de las primeras manifestaciones menciona que es precisamente cuando las personas comienzan a no poder recordar nombres comunes, nombres sencillos que son de las personas que comúnmente tratan. No el que hace tiempo que no ve, eso puede pasar, pero realmente comienza con un trastorno lento, pero que puede ser progresivo. Si no actuamos a tiempo manejando agresivamente, vamos a llamarle así, entre comillas, ¿verdad?, agresivamente la presión arterial, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo que van a contribuir con el daño vascular. Esto es muy importante que las personas lo tengan en cuenta, sobre todo porque recordemos, es un concepto muy importante, que la mayoría de los pacientes hipertensos están entre los 40 y los 69 años. O sea, es una etapa en que ya no solamente estamos en una etapa de madurez, sino que también vamos entrando a una etapa de envejecimiento progresivo y que puede ser
degenerativo más o menos dependiendo de la carga de riesgo cardiovascular que tenemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lamentablemente muchas veces nos damos cuenta cuando evaluamos a estos pacientes, cuando vamos buscando que el paciente nos dice que se le están olvidando las cosas, que su memoria no anda bien. Entonces uno va a buscar y encuentra en la mayoría de estos pacientes que ya hay algún compromiso de la microcirculación cerebral e incluso a veces con daño ya estructural que es irreversible. Aunque si comenzamos temprano y no hay estos daños estructurales, entonces eso puede ser reversible y recuperar su condición de funcionalidad. O sea, usted me está diciendo a mí, yo le puedo coger, por ejemplo, a Mauri, que es el que más cuarto tiene de este grupo, 50,000 pesos prestados, y como soy hipertenso severo, no pagárselo, y si él me lo cobre eso, no, pero se me olvidó, yo no te voy a pagar. Así. Sí, sí. Sí. Bueno, eso tiene su memoria. Tiene su memoria. Sí, porque puede ser cierto como puede no ser cierto. Es como Claro. el cuento del muerto. Una memoria selectiva la que quiere el doctor. Exacto. A la gente que nos escucha, Alfredo. 809-682-9850, Sí. línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Pero la verdad que el tema es interesante. Yo nunca había escuchado que la hipertensión arterial podía afectar a la memoria. Y además es interesante porque es muy frecuente. A mi edad, yo estaba pensando en mí, estaba pensando en mi esposa, estaba pensando que uno se le olvide dónde dejó la llave del carro, dónde dejó la cartera, dónde dejó los zapatos. Eso es muy frecuente. O sea, que es más frecuente de lo que la gente se puede imaginar. Ahora, esto tiene reversa. El olvido. Sí, porque muchas veces eso tiene mucha relación también con las múltiples ocupaciones que tú tienes, cuestiones pendientes. Ahora, una de las cosas más llamativas es cuando tú, por ejemplo, por eso conoces a Isidro, y mañana tú llegas aquí y no recuerdas el nombre de Isidro. Eso debe ser muy preocupante, porque te estás viendo con él muy frecuentemente. Sí. O sea, eso cuando comienza a pasar es hasta riesgoso. O es lo que te digo, tú puedes ser que cuando joven iba mucho por los minas y tal calle, bueno, tú no te acuerdas ahora mismo porque imagínate, recordar ahora mismo tal calle, de repente no es tan fácil. Pero tú comienzas a ver que comienza a tener esos llamados, esos lapsus de que está olvidando cosas que no debiera olvidar. Entonces debe llamar la atención y entonces hacer una evaluación. Mira, hay una área que se llama la neurocardiología, porque es un trabajo integral además. El corazón tiene más de 40 millones de células neurales. Y esas neuronas hacen que el corazón tenga un trabajo especial y un trabajo tan integral con el cerebro. Por eso tú ves que el corazón genera electricidad. O sea, se genera electricidad en un sentido, ¿verdad?, práctico. Por eso podemos registrar algunas funciones a través del electrocardiograma, o por eso usamos marcapasos. Lo que estamos usando es una batería para restituir ese cortocircuito o ese déficit que hay de la transmisión del estímulo para que se haya una contracción cardíaca efectiva. Entonces, hay una integración. Fíjate que la hipertensión arterial tiene una relación tan intensa con el desarrollo de hemorragia cerebral, que es una gran preocupación en los pacientes cuando tienen este conocimiento, porque eso hace que la gente se preocupe cuando la presión esté alta pensando que le puede dar una hemorragia. Entonces, eso es sumamente importante que la gente lo sepa, como también está la trombosis cerebral. Por eso nos preocupamos mucho con el paciente ya hipertenso en estudiarle sus vasos, las arterias carótidas, para ver si hay obstrucción de las arterias carótidas, de donde se pueden desprender pequeñas placas, o producirse una obstrucción tal que ya no haya la suficiente circulación, la falta de oxígeno en el cerebro, y que entonces comiencen a deteriorarse funciones cerebrales. Una de las pruebas que muchas veces hacemos ya en los pacientes, que a veces hemos tenido que hacer en pacientes jóvenes, y hemos encontrado lesiones vasculares, ya microvasculares en el cerebro, lesiones estructurales, lo que indica que esa persona va hacia un deterioro muy importante y que probablemente va a desarrollar demencia muy temprano en la vida. Estamos hablando de 50 años. O sea, no es común,
pero hay que tener muy en cuenta. Y a veces, lo peor, no encontramos cuál puede ser la posible causa de esto, porque no la encontramos, es decir, qué factor está condicionando. Entonces, de ahí es que todavía tenemos que seguir estudiando sobre algunos conceptos nuevos que van apareciendo, de la importancia de que pueda tener, por ejemplo, la microbiota intestinal en el desarrollo de hipertensión o en el desarrollo de aterosclerosis. Entonces, todo esto, junto con otros fenómenos que van contribuyendo a la falta de oxígeno al cerebro. Entonces, la hipertensión, en parte, no solamente daña determinadas áreas del cerebro, sino que puede extenderse incluso a la corteza cerebral, a la sustancia blanca, a ciertos núcleos grises, donde va causando estos estragos que posteriormente el paciente termina con una demencia vascular. El cerebro juega un papel muy importante, inclusive en la regulación de la presión arterial. Y cuando se produce cualquier desequilibrio o cualquier desarreglo, es lo que hace que la presión entonces se salga de los niveles normales, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Usted ha mencionado en varias de sus explicaciones el concepto de demencia vascular. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de demencia y una demencia que no es causada por una hipertensión arterial mal manejada? ¿Cuál es la diferencia y cuáles manifestaciones son las que puede presentar el paciente? Sí, mira, la demencia vascular se refiere claramente al daño vascular, que es lo que va condicionando ese daño estructural y funcional en el cerebro. Entonces, comienza lentamente, va progresando. Es un poco diferente al Alzheimer, generalmente, desde el punto de vista clínico. El Alzheimer generalmente comienza rápido y el deterioro va muy progresivo, muy rápido. Pero sobre todo, el Alzheimer va perdiendo capacidad funcional. O sea, el individuo va perdiendo una serie de capacidades funcionales que tiene que ser ayudado por otra persona para alimentarse o para bañarse o para hacer cualquier otra actividad funcional que no se lo permite el deterioro de su enfermedad. Ahora bien, como dije al principio, la hipertensión arterial, al igual que los niveles elevados de colesterol, también se han asociado con el desarrollo precoz de enfermedad de Alzheimer. Entonces, doctor, dentro de las funciones cerebrales que se pueden perder por la hipertensión, usted ha mencionado el tema de la pérdida de memoria. ¿Qué otras funciones podríamos mencionar? Su capacidad funcional se va deteriorando, el individuo no puede ser coherente en su lenguaje, él tiene dificultad para expresarse o para recordar cosas que son muy comunes. Por ejemplo, algunas actividades que debe hacer no encuentra cómo hacerla o no la hace adecuadamente y hay que estarlo vigilando constantemente a esta persona. Eso es más común, obviamente, como te había dicho, en el Alzheimer, donde las personas a veces hacen cosas que son totalmente bizarras, es decir, cosas que tú no esperas que una persona va a hacer. Por ejemplo, guardar en la nevera algo que nunca debe estar en la nevera. O viceversa, algo que va en la nevera, ponerlo en la despensa. Exacto. Y eso va marcando que hay un deterioro en esa persona, en su estado cognitivo y funcional, no solamente de la memoria. Bien, a la gente que nos escucha, recordarles que usted se puede comunicar con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o en nuestro canal en YouTube Rumba FM puede dejarnos sus preguntitas. Ahí tenemos varios oyentes que nos escriben, doctor. Hay uno de ellos que quiere saber si el cigarrillo y el alcohol pueden ser la causa de la hipertensión arterial y si el Alzheimer o de la hipertensión arterial y el Alzheimer. Y hay otro oyente que pregunta también que si es normal que al tomarse la presión sea diferente, atendiendo a cuál de los dos brazos se realiza la toma. Sí. Recuerden que el tabaco es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Por tanto, en conjunto con otras enfermedades como la hipertensión arterial, eso puede condicionar el desarrollo de la demencia vascular y a la probabilidad, si hay otras condiciones que se dan para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El tabaco no produce hipertensión arterial, pero produce daño vascular. Y si ese daño vascular es importante, entonces puede producir trastornos vasculares que podrían indirectamente incidir en el desarrollo o en el comportamiento de la hipertensión arterial. Y lo mismo que el alcohol.
tomar alcohol excesivamente puede contribuir al desarrollo de hipertensión. Por eso a los pacientes siempre se les establece la necesidad de disminuir el consumo de alcohol como parte del control de la hipertensión arterial. Con relación a la toma de presión y la diferencia en ambos brazos, sí. Realmente la presión puede variar de un brazo al otro. Generalmente es ligeramente más elevada en el brazo dominante. Y esto se toma muy en cuenta cuando hacemos estudios de tipo epidemiológico, encuestas, registros. En cambio, por ejemplo, para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, muchas veces se hace muy importante tomar en cuenta la presión del brazo no dominante, es decir, si usted es izquierdo, su brazo dominante es el izquierdo, si el brazo derecho, entonces el brazo derecho es el dominante. Entonces, en este caso sí, porque entonces la presión puede estar más baja y va a depender de la medicación que vamos a usar en estos pacientes. No solamente en ambos brazos, puede haber diferencia también de la presión en las piernas con respecto a los brazos, en la medida... Buenos días. Un momentito, por favor. En la medida en que la presión arterial, el flujo se va alejando y los vasos se van alejando, los vasos se van haciendo más estrechos y por tanto hay una mayor resistencia y hay que recordar que la presión arterial es el resultado de ese volumen que sale del corazón por la resistencia vascular. Y entonces si hay mayor resistencia, hay una tendencia a tener un poco más alta la presión en las piernas, contrario a lo que sucede en algunas patologías, que entonces si notamos que está más baja, entonces ya eso indica no solamente que puede haber un problema a nivel cardiovascular, sino que básicamente ese paciente tiene enfermedad vascular periférica y tiene aterosclerosis. Bien, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí. Sí, adelante. Mire, yo tengo deficiencia cardíaca y tomo una pastilla que se llama Angelic para que la sangre no se me coagule. Sí. ¿Qué debo yo tomar para mantenerme en un sistema bien, sin problema? Bueno, si usted tiene insuficiencia cardíaca, se considera que hay una serie de enfermedades desde el punto de vista cardíaco. La más frecuente es la hipertensión arterial y la enfermedad cardíaca coronaria, de la arteria coronaria, que son las que llevan a los casos más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Probablemente su corazón está dilatado y es muy probable que también tenga arritmias. Por esa razón está tomando un anticoagulante de manera permanente para evitar que se le formen coágulos. ¿Sabe por qué? Porque con eso evitamos que esos coagulitos, pequeños o grandes, puedan desprenderse e irse a otros territorios, a otros tejidos, especialmente cerebro. Inclusive muchas veces detectamos que estos pacientes ya han tenido pequeños microinfartos a nivel cerebral y es la razón muchas veces de esa pérdida de memoria que está teniendo el paciente. Eso usted tiene que cuidarse muy bien. Parte de las medidas son las medidas generales, alimentarse sanamente, lo más sano posible, comiendo bajo de sal, bajo de grasa, ¿no? Tratando de caminar, para que también haya una mejor regulación de esos parámetros de la presión arterial, si ese es el caso. Obviamente, la insuficiencia cardíaca, lo más probable es que usted tiene alguna dificultad para realizar alguna actividad física de gran esfuerzo o de moderado esfuerzo. Y por supuesto, tomar su medicación. Eso es sumamente importante y chequearse regularmente para evitar complicaciones como esas que usted nos ha dicho. Tomar su anticoagulante porque eso es lo que puede evitar que usted no tenga un evento de tipo tromboembólico, como se llama, que puede ser al cerebro, puede ser al intestino, puede ser un brazo, puede ser una pierna o puede ser al riñón. Si puede ser a cualquier órgano, incluso a nivel ocular. Hay muchas personas que debutan a veces con una trombosis de la vena central de la retina y pierden la visión y a veces la pierden definitivamente. Eso por la hipertensión mal manejada. Entonces, doctor, usted decía, la hipertensión es un enemigo silente. El paciente que tiene hipertensión, que quizás no lo sabe, ¿puede ya comenzar a presentar daños a nivel cerebral antes de recibir un diagnóstico? ¿O esos daños se presentan después de que pasa mucho tiempo el paciente manejando esta hipertensión arterial? Mira, el problema es que muchas veces no sabemos cuándo comenzó la hipertensión arterial. Sí se sabe que a partir de ya de 5 años, en una hipertensión que no esté adecuadamente tratada, que ocurre muchas veces, la gente no sabe que es hipertenso, ya tú encuentras daños en la vasculatura de la retina, del ojo.
Y eso implica que si hay daño ahí a ese nivel, debe haber daño a nivel cerebral, debe haber daño a nivel renal, debe haber daño a nivel de la vasculatura periférica, incluyendo el corazón también. Claro, no quiere decir que a todos los niveles se va a producir el mismo tipo de lesiones. A veces no, ¿verdad? No hay una uniformidad de las lesiones estructurales en cada órgano, pero sí sabemos que donde quiera que hay vasos, probablemente estas lesiones van a estar presentes más o menos en la misma intensidad. De tal manera que muchas veces tú sabes que para detectar que el riñón no está funcionando adecuadamente, los parámetros no están alterados. O no buscamos parámetros que pudieran estar alterados porque hay varios. Entonces a veces nos conformamos con una sola prueba y tenemos que ver qué otros biomarcadores, qué otros marcadores de laboratorio nos pueden por lo menos reflejar que hay un daño, o por algún procedimiento de imagen, que es muy importante también realizar. Entonces, en varias ocasiones, ¿verdad? Hemos mencionado aquí que la hipertensión arterial como tal está asociada a una serie de determinantes, estilo de vida, la comida, todo esto. Entonces, yo me pregunto, esta afección a cerebro puede ser ocasionada o pudo haber sido ocasionada por estos mismos determinantes o es una consecuencia directa del daño vascular. ¿Cómo yo lo puedo diferenciar? Bueno, es difícil porque se convierte en un círculo vicioso, como tú has planteado. O sea, si yo daño mis vasos, eso va a tener una sobrecarga de mi corazón. O sea, si yo daño mi riñón, va a empeorar mi salud cardiovascular, y así sucesivamente. Hay una interrelación muy intensa, y es que la misma hipertensión, los mecanismos que tienen que ver con la regulación o con la disregulación de esa hipertensión, de esa presión arterial, es tan complejo que todavía hay cosas que no la conocemos al 100%. Sí sabemos que hay una serie de mecanismos que juegan parte de todo esto, que a veces coinciden todos y otras veces solamente hay parte. Y ahí está precisamente la labor que tiene que hacer el médico para tratar de ver cómo puede manejar lo más adecuadamente posible a estos pacientes. Por eso es que inclusive la medicación que usamos para tratar un hipertenso, fíjate que hay diferentes medicamentos. ¿Por qué? Porque actúan a diferentes niveles donde están esos mecanismos reguladores. Tú tienes que usar un vasodilatador porque como aumenta la resistencia vascular periférica, tienes que usar un vasodilatador. Pero tienes que usar un medicamento que te proteja a los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos, si se dañan, entonces se convierte en un elemento, un mecanismo más también de daño y de compromiso de la hipertensión arterial. Entonces, tienes que usar medicamentos que te protejan los vasos, protección vascular, que son los que te van a proteger también al riñón y te van a proteger al corazón y te van a proteger los otros tejidos, evitando el daño vascular. El problema está, como decía Liz, o sea, ¿qué tan temprano nosotros detectamos la hipertensión arterial? Entonces, debe ser una costumbre de toda persona, cuando entra ya a los 18 años, tomarse la presión una vez al año. Eso no está de más. Y que si le encuentran que tiene presión, no hacerse el zorro, como dicen, sino, no, yo no soy hipertenso, no, darle seguimiento. Porque a veces esa toma de presión en el hogar, o en una plaza comercial, o en un operativo médico, hay que confirmarla. Y pudo haber subido la presión porque a lo mejor acababa de tomar una bebida excitante o había fumado un cigarrillo, etcétera. Pero usted tiene que confirmar eso, de tal manera que usted puede hacer un diagnóstico temprano, que es lo que nos va a permitir a nosotros llegar lo más lejos posible. Obviamente hay factores genéticos que influencian sobre todo esto, y hay personas que, a pesar de haber tenido una hipertensión arterial no adecuadamente tratada, estoy hablando de antepasados, por ejemplo, y tú ves que duraron 97, 98 años, pero con tuyo había enfermedad microvascular cerebral, Claro. había enfermedad coronaria, había enfermedad arterial periférica. Lo que pasa es que tenían otros mecanismos de protección que le evitaron desarrollar una enfermedad que deteriorara su calidad de vida y pudieran llegar a los 90 años. Esa es la realidad.
Entonces, doctor, nosotros siempre desde este espacio hablamos del tema de la hipertensión arterial, tratando de que la gente haga conciencia del cuidado que debe tener si es un paciente hipertenso. ¿Qué pasa con el paciente que maneja una presión arterial baja? ¿También puede tener un impacto a nivel cerebral? Puede tener un impacto, porque el déficit de circulación va a contribuir a que entonces haya deterioro y el paciente no pueda realizar sus funciones neurológicas, ¿verdad? O motoras. Sobre todo si el paciente ya está enfermo. Si el paciente está enfermo. Fíjate que incluso hay pacientes hipertensos que llegaron tarde, por ejemplo. El llegar tarde significa que no sabía que era hipertenso. Ya sus presiones son importantemente elevadas. Entonces tú comienzas a controlar a este paciente. Y cuando te está acercando a los niveles considerados como normales o de control, ¿qué ocurre? Que en ese momento ya el paciente, tú no puedes llevarlo a un nivel de control, porque los vasos están rígidos. Buenos días. Un momento. Y no llega el flujo suficiente. Por tanto, no hay aporte de oxígeno suficiente y el paciente comienza a sentirse mareado, confundido, aletargado. Es decir, pero es consecuencia de eso, del daño que ya existe. Claro, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante Buen con día. su pregunta. Óigame, doctor, Sí. ¿la presión arterial es igual a cualquier edad? Porque yo tengo 79 años. Fui donde una geriatra que me llegó el hijo mío, por cosa de él. Y entonces, ¿Aló? Sí, Sí, le estoy escuchamos. escuchando. Sí. Y entonces, ella me dice que la presión arterial no es igual en todas las edades. El año pasado, después de la pandemia, yo fui al cardiólogo otra vez. Me hizo un Doppler de rodillas porque me dolían un poco las patatas, ¿no? La pantorrilla, qué sé yo. Correcto. Entonces él me recetó, además de los 2 medicamentos de la presión, me recetó uno que se llama Silto 100. Sí, eso es para mejorar la circulación. Sí, entonces, hace como un año y algo, él me cambió la pastilla de la presión, que se llamaba antes el atenolol 50 12.5 de clortalidona. De diurético, sí. Y ahora me puso, hace un año y pico, el Nevile Plus de 5 miligramos con 12.5 de Diurético. hidroclorotiazida. Correcto. Entonces la geriatra me mandó a hacer electrocardiograma, ecocardiograma y una densitometría ósea. Salí con osteopenia. Y el eco? En el eco, en una ¿cómo se llama eso? El estudio de los huesos ese que hace. Sí, se la densitometría. Densitometría ósea. Salí con osteopenia en el fémur y en el brazo. Sí. Sí. Entonces, ella me dice que la presión, yo la tenía ese día como en 136, 70 y algo. Me dijo que estaba bien la presión ahí. Tomando medicamentos. Sí, yo le dije, doctora, pero el médico quiere que yo tenga 120, 80. Ella me dijo, no, pero yo soy geriatra y a esa edad no quiero que tenga esa presión, sino que le veo bien esa presión de 130, 130. Digo, concho, pero entonces, ¿qué contradicción es? Bueno, Fíjese. Muchísimas gracias por compartirnos su Fíjese, experiencia. lo El que doctor pasa le es que orientará. para todas las edades se considera que uno debe tener una presión que es la presión normal. Claro, cuando vemos personas adultas vamos a encontrar que no es así. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado, su presión cambió, pero eso no quiere decir que sea normal. Sí se considera que el paciente a determinada edad, sobre todo los 60 años, cuando tiene la presión 140-90, ya hay que considerarlo controlado porque puede haber un déficit de aporte sanguíneo al cerebro y alterar sus actividades diarias y su estado de conciencia. Entonces, por supuesto, usted tenía una presión excelente, 136, eso está muy bien. Por debajo de 140 está controlado. Es cierto que hay unas guías ahora en Estados Unidos donde se pretende que la presión esté más baja, pero también acaban de salir unas guías de los médicos de familia, donde ellos consideran que para ese tipo de pacientes, 60 años, 140-90 sería una presión aceptable. Yo me sitúo entre los 130 y los 140, más cerca de los 130. Prefiero que sea más cerca de los 130 porque sería más funcional
Y obviamente observar usted que no esté ocurriendo absolutamente nada con su memoria ni con ninguna otra cosa que pudiera ser estar relacionada con un descenso de la presión. Por otro lado, el cambio de medicamento yo creo que se justifica porque parece que usted tiene enfermedad vascular arterial periférica y por eso le están dando ese medicamento que es cilostazol, que se usa para mejorar el flujo sanguíneo como un antiagregante plaquetario más bien hacia las piernas y ha demostrado que ayuda. Con respecto al atenolol, lo que pasa es que el atenolol entonces puede tener efectos negativos a nivel de la circulación periférica y por eso probablemente se le cambió y además que ya es un medicamento que no demostró que reducía la mortalidad ni la morbilidad por hipertensión arterial, por eso el cambio creo que fue ajustable. Bien, vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Mi pregunta es la siguiente, mi suegro, 85 años, muy saludable en todo, empieza con ya problemitas de demencia, de lo del momento, y repentinamente está como acumulando líquido en los pies. Nunca había presentado este problema, no tiene problema de presión, y el médico le recomienda unas cremas tópicas, pero el problema continúa. Me gustaría saber algún consejo o alguna... Repite eso último que no se entendió bien. ¿Qué le recomendó? Está teniendo retención de líquido en los pies, están teniendo unas manchas y yo le apreté un poco y se queda pues un hoyito. La marca, muy fuerte. Sí. ¿Él está tomando algún medicamento? Clonazepam 0.5 miligramos para asunto de Essential Tremor, pero siempre lo ha controlado eso, ¿no? Más de 20 años, nunca ha presentado nada, una persona muy alegre, canta canciones viejísimas, pero lo del momento empieza a olvidarlo. Y por el problema de eso, está como no saliendo mucho ya. ¿No tiene varices en las piernas? No. Es probable, yo creo que puede tener. Bueno, sí, porque habría que buscar la causa del edema. Una de las causas es que las personas que tienen varices, a veces no tienen varices superficiales importantes, pero profundas sí. Y entonces, si permanece mucho tiempo sentado, como le está pasando a él ahora, esa puede ser una causa del edema. Obviamente, a la edad de los 85 años hay que hacer una evaluación más completa para ver cómo andan sus riñones, cómo anda su nivel de proteínas, que sí tiene que ver, o el tiroides, para ver si en realidad tiene que ver algo con este problema. El hecho de que tenga manchas en la piel o hiperpigmentación podría pensarse que sea por varices. Eso es una posibilidad, sobre todo que no está tomando ningún medicamento que condicione este problema. Bien, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con el doctor Ángel González Medina, así que usted pendiente por allí porque nos queda muchísima información importante para que usted se eduque en salud.